por este momento juntos, por este ratito juntos, Señor, te damos infinitas gracias. Te suplicamos, Señor, que podamos ser humildes y tomar tu palabra, Señor, con la profundidad y con el cariño y con humildad de lo que tu palabra es. Señor, usted escuchó a las personas que mencionamos que están pasando por alguna situación difícil y sabemos, Señor, que todo está en sus manos. Oramos también por la señora que me comenta, doña Jenny Montero. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que seas propicio, Señor, a todos nosotros. Tenga misericordia de todos nosotros, Señor. Y nos escuches. Y podamos hacerle frente, Dios, a este mes de octubre. Oramos por esta agua que está cayendo, Señor, que están pasando cosas muy duras, muy difíciles. Hay casas totalmente desaparecidas, personas ya desaparecidas. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que cuides a los hermanos, cuides a los hermanos de las iglesias, Señor, que los protejas. Y te pedimos, Dios, que sea como sea este proceso, sea un proceso en donde también todos aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Entramos en materia de una vez al capítulo, déjeme ponerme de pie para no. Capítulo 8, verso 14, entramos en materia de una vez. Y analizando este texto, ¿verdad? Es un texto muy sencillo, muy fácil, con algunas cosas interesantes que no deja de distraernos en el sentido de que nos tiene que llevar sobre el orden que nos está llevando el texto y que es fundamental que nos enseñe y nos esté diciendo que siguen el orden el orden de la expansión de la iglesia del Señor, que es lo que esencialmente pues estamos tratando de vivir. Vean, hermanos, aquí entramos a entender un principio muy sencillo. Yo titulé esta noche, esto se llama el ser humano completo, pues porque de alguna forma la clave de esto, y así es como se debería llamar hechos se debería llamar hechos del Espíritu Santo, porque eso es lo que genuinamente está pasando, ¿verdad? Entramos al verso 14 y dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, noten esto, vean qué clase de alboroto estaba haciendo Felipe en Samaria. Recordemos que la última vez que hablamos, déjenme bajar un toque el micrófono porque dice que está muy duro. La última vez que hablamos yo les dije que Felipe está en Samaria. Es bien interesante que se esté abriendo Samaria porque fue la profecía del Señor. Samaria se está abriendo, lo está abriendo un judío griego. Se está predicando el evangelio. La respuesta a la prédica del evangelio es una cantidad de señales y milagros importantísimos, y hay una cantidad de sanidades y de exorcismos en la zona de Samaria que están mencionados en el texto. Ahí fue donde quedamos. Pero, lógicamente, estamos hablando de más o menos 30 kilómetros. La distancia que podemos estar hablando entre Jerusalén y Alajuela, San Ramón, para que ustedes tengan una noción de lo que estamos hablando. Una idea más o menos de eso. Hermanos, y dijimos que en este esfuerzo que hacía don Felipe, predicando el evangelio, Dios lo estaba apoyando muchísimo
con el asunto de señales y milagros, dijimos que aparece un hombre que se llama Simón el Mago, y dijimos que Simón el Mago no era un payaso, como muchos de los payasos que hay ahora, que le prometen a la gente un montón de cosas, que le dicen a la gente, que todo les va a salir bien, que todo va a estar bien, cuando verdaderamente eso no es lo que va a suceder. Y digo payasos, pues porque lamentablemente la razón por la cual están haciendo las cosas es por conseguir dinero, por conseguir poder, por tener dominio. Si en este momento Carlos tuviese una chiquita enferma, yo le digo a Carlos, usted me paga el tiquete de avión, yo voy y le pongo una semilla de aguacate a tu hija en la cabeza, orando con fe, y Carlos por la chiquita va a hacer lo que sea. Hermanos, y eso son payasadas, eso es una cosa terrible, eso es una falta de respeto, eso no debería ni siquiera de considerarse. Entonces, una de las cosas importantes que vimos la semana pasada es que este Simón el Mago no solamente hacía trucos de magia y hacía cosas que llamaban la atención, sino que la gente consideraba que lo que él hacía era tomado como el gran poder de Dios. Era visto como el gran poder de Dios. Y eso, pues, hermanos, nos tiene que hacer pensar en algo muy importante, que la gente, pues, se deja impresionar por cualquier cosa. Que hay gente que sigue al Señor simplemente por aspectos meramente del beneficio de un milagro, el cual, pues, es comprensible porque un milagro es un milagro, pero no se sabía si todas las personas que estaban siendo salvas iban a ser necesariamente personas que estaban siendo sanas, iban a ser salvas. Y esa era parte de lo que se estaba dando. Pasamos al verso 14, y en el verso 14 se narra que llega a los oídos, imagínense ustedes, de San Ramón Alajuela, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y eso es lo más importante, que lo que ellos reciben, que lo que ellos reconocen es que se recibe la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, fíjense que tenemos ya aquí detalles importantes. Número uno, Felipe está en Samaria. Felipe está predicando al Señor. Felipe es uno de los 7 servidores, de los 7 diáconos que habían nombrado. Felipe, amados hermanos, no solamente estaba predicando y haciendo señales, sino que Felipe estaba también bautizando a la gente. Y Felipe estaba bautizando a la gente en el nombre de Jesús. De hecho, hay un grupo evangélico que solamente bautiza en el nombre de Jesús. Y fíjense ustedes que cuando llega oído de los apóstoles, quien designan para viajar a Samaria para ver qué es lo que está pasando es a Pedro y a Juan. Ahora, notemos que en cada uno de los eventos en donde se ha dado la experiencia Pentecostés, la experiencia de la llegada del Espíritu Santo o de la reafirmación del Espíritu Santo, noten que Pedro está presente. Y una de las grandes razones por las cuales Pedro está presente es porque era un apóstol y porque fíjense que estamos ante una época, un periodo en el momento, es un periodo que se está dando en el momento en donde el mover apostólico implicaba que ellos también fueran testigos del mover del Espíritu Santo y ellos pudieran decir, hermanos, Dios está moviendo con todo el mundo, no solamente con los judíos. Y esto era fundamental. Entonces vean qué pasa. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Noten qué interesante esto. Primero, Felipe, Dios lo está usando, milagros, señales, exorcismos, con poder, hermanos.
Tanto es así que Simón el mago, que era considerado una autoridad espiritual en Samaria, noten, hermanos, que el mismo Simón se convierte. Este asunto del bautismo del Espíritu Santo es un asunto muy serio, es muy serio, hermanos. No es un asunto para tomarlo ni verlo a la ligera. Definitivamente no es así. Entonces, yo quisiera que ustedes se den cuenta que en nuestro estudio de esta parte vemos cómo lo primero que hacen los apóstoles cuando llegan es orar por ellos para que ellos reciban el Espíritu Santo, porque ellos ya habían sido bautizados. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces es muy probable que esta gente empezara a hablar en lenguas, que hubiese algún tipo de manifestación en esa dirección, pero que de alguna manera podemos entender que se está dando el bautismo, se está dando el bautismo, luego se está dando el bautismo en agua, luego se está dando el bautismo del Espíritu Santo. Pero esto se dio únicamente en este momento y de esta manera. Y las condiciones que habían era que la gente fuese creyente, lógicamente, y que hubiese un apóstol en ese momento. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, a ver, no me voy a meter en eso porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero hermanos, toda persona que le entrega su vida al Señor o que es rescatada por Cristo, toda persona es bautizada por el Espíritu Santo al mismo tiempo. Una vez escrito el nombre de la persona, en el libro de la vida, esa persona es bautizada por el Espíritu Santo. No tiene sentido, no tiene sentido bajo ninguna circunstancia que le digamos a alguien que la persona es salva, pero no tiene el sello del Espíritu Santo, no tiene la promesa del Espíritu Santo, que no tiene lo que requiere, porque entonces está la persona en una condición de vulnerabilidad. Y Dios no ha puesto a nadie, Dios no puso a nadie en una condición de vulnerabilidad, damas y caballeros. Ahora, yo quiero que dejemos esto muy claro, porque lógicamente, vean que las escenas que estamos hablando, estamos aproximándonos a los 6 años después de la resurrección. Vamos a cubrir 35 años y noten que las experiencias que se parecen a esta fueron 3 o 4 o 5. Porque una vez que la gente empezó a creer y empezaron a seguir al Señor, se empezaron a dar las manifestaciones que se estaban dando simplemente de una manera muy sencilla, para que ustedes me tengan claro, se estaban dando de una manera muy sencilla el hecho de que una vez que la persona le entregaba su vida al Señor, era de una vez bautizada con el Espíritu Santo. Y no necesariamente debían de hablar en lenguas o no, porque en este caso esto tenía otra connotación, tenía totalmente otra cosa. Entonces yo no me voy a meter en eso porque ya lo hemos hablado bastantes veces. Generalmente la comunidad pentecostal cree que una persona le entrega su vida al Señor y días después, meses después, años después, es bautizada en el Espíritu Santo. Y eso es lo que se nos enseña, lo que se nos ha dicho. La persona es bautizada en el Espíritu Santo después. Y eso no es así, porque la palabra no lo enseña así, porque así se hubiese enseñado por Pablo. Y lógicamente, una de las cosas importantes que tal vez yo quisiera que ustedes me capten en esta noche, amados hermanos, es que el libro de los Hechos tiene un carácter de transitorio. El libro de los Hechos tiene un carácter de puente. El libro de los Hechos es un libro que no es un libro histórico, no es un libro doctrinal. Y las manifestaciones que se dieron esencialmente en la primera parte del mover de la iglesia, esas manifestaciones se dieron únicamente en ese momento.
Y esas manifestaciones específicamente tenían un propósito de reafirmar la nueva palabra que se estaba predicando. Entonces, ya no hay más manifestaciones ni hay más milagros. No, 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 claro que sí, hermano. Dios sigue hablando, haciendo milagros. Dios sigue tocando nuestros corazones. Dios sigue haciendo un montón de cosas lindas en muchos sentidos. Pero genuinamente el verdadero milagro, los verdaderos milagros que vemos hoy tienen que ver con el corazón, con el alma. Tienen que ver con alejarnos del montón de cosas que lamentablemente nos atrapan a todos y que de alguna forma pues nos hacen ser personas muy superficiales y personas que usted sabe todo lo que le voy a decir, gente que está para sí, gente que el pecado más grande que cometemos es de omisión. Los pecados de omisión son como cualquier otro pecado. Entonces, como yo no me voy a meter en el tema, porque ya lo hemos hecho, ya hemos hablado sobre el Espíritu Santo y ya hemos dicho, el Espíritu Santo bautiza a todo el mundo en tanto la persona sea nacida de nuevo. Y lo hemos hablado 1 y 2 y 3 y 4 veces para que entendamos que esa es la forma en que el Señor nos trata. Pues sí, vamos a darle importancia al propósito del bautismo del Espíritu Santo. Noten, número 1, ¿cuál es la importancia del bautismo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esto es una afirmación muy importante, porque es una afirmación, damas y caballeros, que tiene que ver con el hecho de todas los problemas y las deficiencias que tenemos todos como seres humanos. Y cuando estamos hablando de la habitación, cuando estamos hablando de la habitación del Espíritu Santo, una de las cosas que tenemos que entender es que es el Espíritu Santo quien suple todas las necesidades que hay en nosotros producto de la condición de nuestro corazón. Y no sé si me están entendiendo. Yo le pido a Dios que ojalá me entiendan bien porque a veces le cuesta a la gente asimilar esto. Si usted es el producto de una sociedad que lo ha ido formando, si usted es esa persona, usted es una persona que, pues lógicamente, calza en el grupo social, el grupo de pertenencia en el cual usted ha crecido. ¿Eso está mal? No, eso no está mal. Eso no está mal. Lo que sí quisiera que me entiendan es que muchas de las cosas que nosotros damos por buenas o por un hecho de que así tienen que ser, pues sencillamente Dios dice, bueno, es que así no es, o sea, a mí no me gusta así, yo quiero que ustedes tengan paciencia, paz, mansedumbre, sean capaces de ser gente con dominio propio, gente con esto, gente que taca. Y nos damos cuenta que las cosas van más allá de simplemente la aceptación del grupo o cómo yo me pueda sentir bien o la famosísima autoestima que la gente tiene. Entonces, noten cuando se está hablando de que somos esa urna que tiene en nosotros el Espíritu de Dios, se refiere a algo muy lindo que tiene que ver con el lugar santísimo, que tiene que ver con el hecho de la presencia de Dios en nosotros, pero también tiene que ver con el hecho de que Dios nos ayuda estando dentro de nosotros a que se suplan todas las necesidades de personalidad que nosotros tenemos producto de nuestra naturaleza. Ojalá esto pues me lo puedan captar así en el vuelo para que se den cuenta de que es valiosísimo el hecho de entender que somos templo del Espíritu Santo. Dice Efesios 2:21. En él, todo el edificio bien armado se va levantando. ¿En él? ¿En quién? En él. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo del Señor. ¿Lo ven? Todo el edificio, dice, en él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor.
Dale un toque. Noten eso, es en él, hermanos, nótenlo, por favor. Vamos a ponerlo más grande para que usted lo pueda ver con el tamaño que es. Dice, en él, todo el edificio bien armado se va levantando. O sea, hasta que él no está, ese proceso no se está dando. Para llegar a ser un templo santo en el Señor. Repite, 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser la morada de Dios por su Espíritu Santo. Entonces noten que esta promesa del Espíritu Santo no solamente está garantizando ese momento bellísimo de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, del hecho de que Dios esté en nosotros permanentemente, que el Espíritu Santo esté en nosotros permanentemente, que tengamos la oportunidad de tener la guianza de Dios. Claro que sí, todo eso, pero también es importante que todos aquí nos demos cuenta que la presencia del Espíritu Santo es como la leche materna, suple todas las necesidades que hay en nosotros para que nosotros nos hagamos el menor daño posible y hagamos el menor daño posible. Entonces, es aquí en donde, pues, pienso yo que de alguna manera tenemos que analizar esto con criterio, hermanos. Tenemos que verlo con criterio porque no solamente es un asunto de gente, bueno, es que yo ya no tomo guaro porque somos templo del Espíritu Santo, muy bien. Yo ya no me porto mal porque somos templos, muy bien. O sea, todo eso está muy bien. Está bien que tengamos ese tipo de pensamiento. Todo eso es importante. Esa perspectiva de ver las cosas, pues sí, es muy importante. Pero también es muy importante que entendamos que no solamente tenemos todos que aprender pues a valorar el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros, que por eso pues nos debemos a eso, sino también el hecho de que Ernesto, de que Manuel, de que Federico, de que Esmeralda, de que Hilda, de que Ana Ruth, todos hermanos, todos, estamos siendo llevados y formados por Dios a un perfil, a una forma de ser, que es la que el Señor espera que todos tengamos. Entonces, la primera razón por la cual el Espíritu Santo nos tiene que bautizar, damas y caballeros, la primera razón se debe exactamente a eso. Se debe al hecho de que, pues, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, porque si no, voy a decirlo bonito, somos tan agresivos que vamos a hacer mucho daño. Somos tan pasivos que vamos a hacer mucho daño. Somos tan extrovertidos que vamos a hacer mucho daño. Somos tan introvertidos que vamos a hacer mucho daño. Somos tan inteligentes que vamos a hacer mucho daño. Somos tan torpes que vamos a hacer mucho daño. No sé si me estoy dando a entender, pero esencialmente esa es una de las razones importantes por las cuales entender el Espíritu Santo en nosotros. Voy con la segunda razón. Vean. Entonces dijimos que es habitar en cada uno a fin de lograr un máximo todas las capacidades y actitudes de cada uno, por relaciones, por servicio y por la gloria de Dios. Esto es la primera razón por la cual el Espíritu Santo está así. ¿Por qué? Porque en teoría, en teoría nosotros somos los que tenemos la posibilidad de tener las mejores relaciones con todo el mundo. Eso es lo que Dios espera. Al punto tal, damas y caballeros,
que el Señor dice, no se dé por ofendido, mientras esté de tu lado, ponete vos en paz con todo el mundo. Noten, hermanos, Dios en eso nos hace a nosotros líderes con relación a las relaciones que tenemos con las personas. Somos nosotros llamados al perdón, a la madurez, a enfrentarnos a lo difícil, a lo duro, a poner el pecho a situaciones complicadas. Y ojalá esto pues no lo estén entendiendo. Entonces, habitar en cada uno a fin de lograr un máximo de todas las capacidades y aptitudes de cada uno, por relaciones, por servicio y por la gloria de Dios. ¿Me están siguiendo? Segunda razón por la cual es importante el bautismo del Espíritu Santo. Segunda razón. Segunda razón. Capítulo 6, verso 3 del libro de Romanos. Capítulo 6, verso 3 del libro de los Romanos. Regálenme un segundito nada más. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Vamos despacio, vamos despacio. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, noten, amados hermanos, que este texto de Romanos 6:3 es un texto que dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? O sea, nadie que esencialmente tenga una experiencia personal del Señor puede ser la misma persona. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Número uno, no somos la misma persona. Número dos, Dios no trabaja con la materia prima que usted y yo conocemos. Número tres, la vida que Dios está planteándonos es una vida nueva en comparación con lo que el resto de la gente dice que tiene. Entonces, vean. La segunda razón por la cual el bautismo del Espíritu Santo es importante es poder hacer que personas imperfectas, diferentes, no dependan de los parámetros humanos tradicionales y vivan la vida que hay que vivir. Poder hacer que personas como nosotros, llenas de defectos, llenas de un montón de cosas, podamos vivir la vida que Dios dice que hay que vivir. Que Dios, haciendo las tortas y las cosas y todo lo que vamos a pasar, pero viviendo la vida que hay que vivir. Entonces noten que lo importante es que lo que el Señor está planteando está en función de negar el hecho, negarlo, escúcheme, negar el hecho de que nuestra naturaleza esencialmente sigue dominando nuestra vida, sigue marcando nuestra genética, lo que somos. Ahora el ADN nuestro es el ADN del Señor y nosotros estamos con toda la libertad de poder avanzar a una condición de vida que se parezca más a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios no está diciendo que nosotros vamos a ser
perfectos. Dios no está diciendo eso, aunque es lo que la palabra dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Pero nos está llevando a un punto en donde todos tenemos que darnos cuenta que la forma en que Dios nos está mostrando la vida es la forma de vivir. Por ejemplo, ahora temprano recibí una llamada. Ahora temprano recibí una llamada, un mensaje. Me dicen qué difícil es poderle decir a una persona que está con un ser querido agonizando. Qué difícil es poder decirle que todo va a salir bien. Bueno, sí, claro que es muy difícil porque cuando la persona no tiene la palabra sembrada en su corazón, la persona depende de sí misma. Entonces es muy difícil. Si nos va a costar a nosotros, a mí me dicen que mi chiquito o que mi chiquita se está muriendo y a mí eso me va a matar, hermanos. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé y yo entiendo cómo son las cosas. Lo que pasa es que el punto de referencia no voy a ser yo. Entonces, fíjense ustedes que cuando Dios nos da el Espíritu Santo, una de las razones importantes es porque nosotros no vamos a depender de los parámetros tradicionales que todo el mundo tiene. Para la gente sufrir es el final de sus días. Para nosotros sufrir podría ser que yo esté sufriendo porque yo soy medio chancho. Podría ser que, o sea, vean que la reflexión es completamente otra. Tercera razón por la cual es importante el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos, hermanos. ¿Cuál es la tercera razón por la cual es importante? Porque es constituir el máximo fenómeno social de la historia de la humanidad. Es el máximo fenómeno social. El único organismo vivo que agrupa millones de seres humanos diferentes con el mismo Padre, con una sola misión y una sola ruta. La Iglesia del Señor. Constituir el máximo fenómeno social de la historia. La Iglesia del Señor. Un organismo de gente imperfecta, llena de un montón de cosas, con la misma misión, el mismo Padre, la misma palabra, en una sola ruta. La ruta es encontrarnos cara a cara con el Señor. Y yo creo que lo que tenemos que entender es que el bautismo del Espíritu Santo es clave y divino y que no admite ningún tipo de diferencia porque nos acredita exactamente a todos por igual. A mí me parece que eso es lo que esta noche tenemos que darnos cuenta que viene a ser algo más allá de lo natural. Ahora, a ver, hermanos, ¿dónde hablé de religión? ¿Dónde hablé de ser evangélicos? No, noten que lo primero que les dije, el Espíritu Santo mora en nosotros para lograr suplir todas las carencias y deficiencias que por causa de nuestra condición de humanos existe en todos nosotros. El que no falla por ordenado, falla por desordenado, pero por desordenado falla por ordenado, y entonces se convierte en un ogro por estar ordenando medio mundo. Son tantas cosas. El que no es mentiroso es agresivo, el que no es agresivo, todos tenemos algo, y el Espíritu Santo está en nosotros por eso. Les estoy diciendo, mis hermanos, que el Espíritu Santo está en nosotros porque esencialmente la vida de Dios en nosotros va a hacer que nosotros pasemos por las mismas cosas que el resto de la gente pasa, pero los parámetros de vida van a ser otros. Y tercero,
vamos a vivir la vida de Dios, vamos a tener el Espíritu Santo en nosotros porque somos parte de la iglesia del Señor. O sea, yo creo que es más allá de simplemente estar viendo de que en Samaria recibieron el Espíritu Santo, lo cual es lo que nos está tocando esta noche. Noten que esa es la razón por la cual esto se está dando de esta manera. Y noten, hermanos, que eso es sumamente importante. Y lo importante de esto es darnos cuenta de que ese era el deseo del corazón del Señor, habitar en el corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque nuestra vida se construye más allá de lo natural, porque nuestra esencia, nuestro ADN viene del cielo.